Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión del grupo de estudio del proyecto Museo Afro de Colombia. Este proyecto es liderado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en conjunto con el Museo Nacional de Colombia para crear un museo afro, una institución de carácter nacional que contribuya a la reparación simbólica e histórica para las comunidades afro en el país. Agradecemos su presencia y por supuesto agradecemos los caminos que nuestras ancestras y ancestros abrieron hacia la libertad y dignidad de sus descendientes y por los cuales transitamos el día de hoy y desde los cuales seguimos generando transformaciones. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para seguir tejiendo diálogos y por supuesto seguir aportando a la construcción del futuro Museo Afro de Colombia. Bienvenidas, compañeras. El proyecto Museo Afro de Colombia creó este grupo de estudio para fortalecer el proceso de investigación museológica y curatorial que sentará las bases para la construcción del Museo Afro de Colombia, que tendrá como sede la ciudad de Cali. Este grupo de estudio es un espacio horizontal para aprender, practicar y reflexionar sobre distintas temáticas surgidas en el diálogo y el trabajo conjunto con las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras durante las distintas fases del proyecto. Los espacios del grupo de estudio son además una iniciativa que reúne mensualmente a especialistas en temas afro en el ámbito museológico. Su objetivo es aportar conceptos valiosos al proyecto Museo Afro y a los participantes de estos espacios de diálogo, fomentando la generación de conocimientos en estas áreas. Además, este espacio contribuye a los programas de formación de capacidades museológicas del proyecto, creando oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de competencias en este campo. Se desarrollan encuentros de manera presencial como el que hoy nos convoca y encuentros virtuales como el que tendremos el próximo miércoles 21 de agosto en este mismo horario con la participación del doctor en estudios latinoamericanos y docente de la Universidad del Magdalena, Roberto Almanza, para conversar sobre filosofía afrocaribe en tiempos de tempestad, pensar desde nuestra orilla, y estará acompañado por Linet Vaquero, abogada y asistente de investigación del proyecto Museo Afro de Colombia. Esperamos que también nos puedan acompañar. Bueno, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Museo Afro de Colombia, en Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, ya empezando a dar inicio al espacio que nos convoca el día de hoy. ¿Qué tiene el Caribe para decirle al Museo Afro de Colombia? ¿De qué manera el Caribe rompe las cartografías del Estado-Nación? Son algunas de las preguntas sobre las cuales conversaremos en la noche de hoy con el tema Colombia, África y el Gran Caribe, la recuperación de los vientos comunes. Para ello tenemos como invitado a Javier Ortiz Casiani, historiador de la Universidad de Cartagena, con estudios de posgrado en la Universidad de los Andes y el Colegio de México, y es autor de los libros Bailar con las trompetas del Apocalipsis, El incómodo color de la memoria y Un diablo al que le llaman tren. Le preocupan los temas relacionados con la memoria, el discurso, la representación, la cultura popular y las paradojas de la historia. Ha sido asesor del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, el Museo Histórico del Claustro La Merced de la Universidad de Cartagena. Adicionalmente, es columnista del Espectador y de la revista cultural El Mal Pensante. Con Javier estará conversando a Melisabel Archibald Humphreys. Ella es raizal e historiadora interesada en historiografía marítima. Se enfoca en el estudio de la región de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como casos como el de Haití y su relación con las marinas republicanas en el contexto de las independencias neogranadinas del siglo XIX. Actualmente es candidata a magíster en estudios del Caribe en la Universidad Nacional de Colombia y se desempeña como asistente de investigación en el proyecto Museo Afro de Colombia. Luego de esta amplia presentación,
empezamos a conversar en torno al Caribe, Colombia y por supuesto cuáles son esas conexiones y vientos comunes que nos unen. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias a ustedes por estar y bueno, muchas gracias. Adelante. Hola a todos y a todas. Realmente es muy gratificante ver o entablar un diálogo sobre el Caribe en un tipo de espacios como este y quiero saludar a Javier porque creo que ha hecho o ha trabajado en clave de esa recuperación de la memoria y de estos patrimonios que a veces en el Caribe suelen ser tan problemáticos, ¿no? Entonces, el Museo Afro tiene una responsabilidad bastante grande con la recuperación de estas memorias. No solo pensarse desde el Pacífico, desde los Andes, sino también pensarnos desde esta memoria colectiva, desde los estudios caribeños. Por eso, en esta ocasión, nos centraremos en el Gran Caribe. Sí, y estas relaciones históricas que nos han llevado como a entablar también unos silencios bastante preocupantes, sí, que a veces incluso resultan ser dolorosos. Cuando conversaba con Javier sobre estos temas, nos preguntábamos y decíamos, bueno, ¿y qué es el Gran Caribe o qué es el Caribe? Sí, porque desde esa idea romántica o ficcional nos han vendido un Caribe que está alejado de todo. Y bueno, pensándonos este Caribe más allá de un conjunto de áreas geográficas interconectadas, también pensarnos este Caribe como una realidad biocultural. Un Caribe que converge de lo ecológico hasta lo cultural, formado por una historia que no solo relata las colonizaciones, sino que también habla de las resistencias que ha dado lugar a expresiones culturales que se han materializado en identidades rizomáticas, pensándonos a Glissar, ¿sí? Y también hablando de que este Caribe no solamente es indígena, es cimarrón, es árabe, ¿sí? Es de todo tipo. En esta sinfonía cultural, que la he llamado así cuando estaba redactando este guión, le pregunto a Javier qué es el Caribe o cómo él percibe este Gran Caribe, que de hecho cuando empiezo a hablar del Caribe se me corta la voz, me parece un concepto súper súper profundo, más que todo. Pero entonces, ¿cómo podríamos reflexionar desde esta identidad caribe pensándonos desde los espacios transimperiales, transfronterizos, binacionales? Y bueno, este evento se llama Vientos Comunes, ¿sí? ¿Cómo pueden circular todo esto desde acá? Entonces, empecemos. Sí, difícil que se escuchara si estaba apagado. Bueno, agradecer al Museo Nacional de Colombia, por supuesto al Museo Afro en construcción, a los amigos y amigas del Museo Afro con el que, pues, por supuesto, me unen muchas cosas y espero seguir siendo fiel, ¿no?, a esa confianza del Museo Afro. Y bueno, habría que decir, cuando dice que se te corta la voz cuando hablas del Caribe, habría que decir que el Caribe puede ser un estado del alma, ¿no? En tu caso parece ser eso. Pues el Caribe lo han definido de muchas formas y tú hablabas del rizoma, ¿no?, de esa cosa, ese mundo líquido, ¿no?, acuoso, esa cosa que se escapa de las manos, pero que tú sabes que es, pero que a veces cuesta definirla, ¿no? Sidney Mintz hablaba tratando de trazar una frontera geográfica de qué era el Caribe. Hablaba de que el Caribe de él iba desde New Orleans, pasando por las costas centroamericanas y por supuesto por las costas colombianas y venezolanas hasta el nordeste de Brasil, ¿no? Ese era el Caribe para él, el Gran Caribe. Y lo definía también a partir de un elemento fundamental, es decir, no se podía entender al Caribe sin la diáspora, no se puede entender el Caribe sin la diáspora africana. La identidad más fuerte, de acuerdo a esas definiciones que tiene el Caribe, es ser la bisagra de esa, pues, traída forzosa de gente del continente africano.
Y esa traída forzosa es producto de las luchas imperiales o que se están dando. No hay una lucha imperial europea que no se traslade al Caribe. Todas esas luchas tienen al Caribe como escenario. Y como el Caribe es el escenario de esas luchas imperiales, pues por supuesto es el escenario más cosmopolita que tiene esta parte del mundo. Y eso se nos olvida, ¿no? Se nos olvida en la construcción de la idea del Caribe que a veces hacemos desde el continente. Se nos olvida que ese fue el espacio de las luchas imperiales, y como espacio de las luchas imperiales es el espacio donde se construye la modernidad. No se puede entender la modernidad que se expresa en el resto de América Latina sin todo eso que está sucediendo en ese escenario caribeño. Y es una modernidad en la que están participando incluso los sujetos que normalmente no se tienen como sujetos de la modernidad. Y me estoy refiriendo pues, a la población negra y a los descendientes de esta población y a las interacciones que se dan en ese espacio. Entonces uno podría comenzar diciendo que el Caribe es un escenario amplio geográficamente, que transgrede que transgrede las cárceles historiográficas que construyen los estados-naciones, para hacerle eco a las palabras a esta noción de un gran historiador que murió, desafortunadamente murió joven, como Germán Colmenares, que hablaba en un pequeño ensayito que escribió ya al final de su vida, que se llama Convenciones contra la Cultura. Hablaba de la cárcel historiográfica. El Caribe está sujeto a cierta cárcel historiográfica que se construye desde los estados-naciones. Y por supuesto el Estado colombiano, que tiene una parte en el Caribe, es uno de los que ha contribuido en esa construcción de esa cárcel historiográfica, que no permite a veces sacarle el máximo provecho que tiene eso como un escenario que permite redefinir las fronteras del Estado-nación moderno. Y eso creo, y seguramente lo vamos a hablar más adelante, es muy importante. Porque si vamos a construir museos que son los encargados de la representación de las naciones, pues por supuesto nos vamos a enfrentar a un problema, y es qué tipo de nación estamos definiendo y qué es lo que tiene que decirnos el Caribe para la representación de esa nación que estamos construyendo, si esa nación ha contribuido a construir una cárcel que no permite sacarle provecho en términos sociales, culturales a esa zona, ¿no? Que termina siendo un espacio poroso que permite redefinir muchas cosas, ¿no? Bueno, y pensando un poco en eso, reflexionaba un poco sobre estas cartografías que se empiezan a generar en el siglo XIX, que si bien no hay tantas miradas hacia el Caribe, yo quisiera preguntarle cómo han influido estas cartografías en el siglo XIX a darle como una mirada racializada a ese gran Caribe, y de qué manera han construido esta idea de violencias, extractivismo, silencios que se han generado a lo largo del tiempo, ¿sí? Y hablo particularmente, conversábamos justamente el caso de Codazzi. Sí, Codazzi hace un mapa de Providencia en el siglo XIX, cuando era joven, en 1818. Sin embargo, este mapa no fue un insumo propiamente para los proyectos neogranadinos, que eso me pareció súper particular. Pareció particular que encontrara esta cartografía en archivos ingleses y cómo detallaban una isla en el Caribe occidental que no tenía tantos rastros más allá de una presencia inglesa. Entonces, yo sí quisiera preguntar sobre estas cartografías, cómo influyen, cómo se han pensado estas formas de relaciones en el Caribe. Bueno, es hasta una paradoja, porque eso que tú recuerdas muy bien de Codazzi construyendo la cartografía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y toda esa serie de cayos que hay allí, y la importancia que eso tiene, eso que tú estás diciendo me parece bien importante, que se termina siendo un recurso para la explotación imperial, ¿no? Termina siendo un recurso de las potencias imperiales, pero no es un recurso para la
para la construcción de una cartografía más amplia del Estado-Nación colombiano. Y la paradoja es que Codazzi, que es el líder de la Comisión Coreográfica de mediados de siglo, que intenta consolidar este Estado-Nación moderno a través del conocimiento de la geografía, de los recursos, de los tipos humanos, etcétera, que habitan esta zona, se muere en el actual municipio de Codazzi, en el Caribe colombiano, y no logra hacer el mapa del Caribe colombiano. No, la Comisión Coreográfica no hace el estudio del Caribe colombiano. Es paradójico porque es el que construye el mapa precisamente de una de las zonas más representativas del Caribe colombiano, como es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y ese Caribe, como tú lo estás diciendo, no se puede entender sin esas luchas que se están presentando. No en vano los libros libros pioneros o fundacionales del Caribe son tienen unos títulos similares, ¿no? El libro de Eric Williams, Capitalismo y Esclavitud, y el libro sobre el Caribe, que va desde 1492 hasta 1900, de Colón a Fidel Castro, ¿no? Y que tengan esos títulos, tanto el de Eric Williams como el de Juan Bosch, tienen prácticamente el mismo título. Y tienen el mismo título porque tienen una idea central. El Caribe es un espacio imperial, ¿no? Un imperio, unos imperios que comienzan desde 1492, una lógica imperial. Y se supone, dentro de la concepción que tienen, ideológica, que quien rompe con esos imperios es pues la figura de Fidel Castro con la revolución cubana. Pero hay que irse a 1898 para hablar de este proceso del Caribe como un escenario, como una redefinición de esa cartografía del Caribe. Los colombianos, los historiadores colombianos, solemos hacer historia de nuestro Caribe y de la nación colombiana sin pensar en 1898. No podemos entender la historia de Colombia sin la guerra hispanoamericana de 1898. En 1898 los Estados Unidos llegan a Cuba y a Puerto Rico, y bueno, la situación política de ambos espacios un poco está definida por esa presencia. Instauran un control sobre el Caribe, y 2 años después está ocurriendo la Guerra de los 1000 días, viene la separación de Panamá y viene el proceso de construcción del canal. Sin la guerra hispanoamericana, sin la presencia de los Estados Unidos allí, difícilmente se puede hablar de la separación de Panamá. Pero incluso antes hay que hablar de la construcción del ferrocarril ahí en Panamá. En 1855 se inaugura ese ferrocarril, y el descubrimiento de oro en 1847 en California, que es lo que hace que en el proceso de expansión de la frontera de los Estados Unidos hacia el oeste, que se da vía interna, es decir, desde el lado oeste hacia el oeste, pero también se da a través del Caribe, ¿no? A través del Caribe, cruzar el istmo y subir por el Pacífico para la explotación del oro allí en California. Panamá es el centro del mundo en ese momento, ¿no? Y eso se le olvida a los estudiosos de la historia de la nación colombiana. Porque nuevamente los límites es como si el Estado-Nación existiera desde el principio, ¿no? Como si esta idea de comunidad imaginada, para decirlo como lo diría Benedict Anderson, existiera desde el principio, y no es una comunidad imaginada que de alguna manera termina siendo forzada por las mismas fronteras que se construyen. Y esas fronteras, pues a nosotros se nos olvida incluso que Panamá, o hacemos historia de Colombia sin meter a Panamá, ¿no? Hacemos historia de Colombia en el siglo XIX. Analicen los libros de historia de Colombia sobre el siglo XIX y hagan memoria si aparece Panamá más allá de la alusión a la separación de Panamá. Pero que hablen de Panamá como parte integral de la nación colombiana, hablando de la historia de 1850 o el 40 o del 30 o la Guerra de los Supremos. No aparece Panamá, solo aparece Panamá para hablar de la separación. Eso es tener
eso es desconocer la importancia que tiene el Caribe, Panamá como un escenario fundamental del Caribe y Panamá como un escenario donde el mundo tiene los ojos puestos en algún momento de la historia. Por eso es mi insistencia en que si estudiamos la historia de la nación colombiana en clave Caribe, seguramente vamos a tener que redefinir las fronteras culturales, porque el problema es que las fronteras histórico-políticas, las fronteras construidas del Estado-nación moderno se convierten también en fronteras culturales. Alguna vez un amigo me decía, hoy estaba escuchando música panameña y eso se parece a la música vallenata, tocan acordeón. Yo dije, pero ¿cuánto tiene que se separó Panamá de Colombia? Pues por supuesto, eso es parte del Caribe. Ahí hay unas lógicas culturales que se nos olvidan, porque como se hicieron unos trazados artificiales, entonces ya como que si la cultura se cercena también con esos trazados que se hacen. Y allí estamos, es decir, ahí estamos graves, si no hay vallenato sin el Caribe. No hay vallenato sin el acordeón que traen de Curazao, es decir, y a los estudiosos del vallenato les gusta hablar de la música vallenata, entonces empiezan a hablar de, sí, el aporte europeo a través del acordeón. ¿Cuál aporte europeo? Ese acordeón se vuelve caribeña apenas llega a Curazao y apenas llega a Jamaica y apenas llega allí, es decir, ese es en la lógica del Caribe que debemos entender esos procesos. Y esa necesidad, un ejemplo práctico, Juan José Nieto, que en los últimos años empezó a reconocer que fue que fue presidente por unos meses y que además se reconoce su condición de afrodescendiente y que se tiene como el único presidente afro que ha tenido Colombia. Escribió la mayoría de sus novelas, de sus obras en Jamaica, es decir, toda Ingermina, que se tiene como la primera novela moderna colombiana de la República. La editorial es jamaicana. Los Moriscos, que es otra de sus obras, también es editada en Jamaica. Él escribe un diccionario histórico de conceptos mercantiles en inglés y en español, lo publica en Jamaica. Y cuando uno va a mirar los editores, descubre además que hay dos hermanos que son editores de esas obras y los dos hermanos son líderes del movimiento abolicionista de Jamaica. ¿Y por qué termina Juan José Nieto llegando a Jamaica? Pues porque era masón y porque primero después de la Guerra de los 1000 días lo exilian en Panamá y él pide que le conmuten esa pena por el exilio en Jamaica porque allí estaba la masonería más grande. Es decir, la casa masona más grande de toda América era la que estaba en Jamaica y por supuesto iba a estar mejor exiliado en donde estaban sus pares masones que acá en Chagres, en la prisión de Chagres. Entonces esos datos, eso que leemos como datos curiosos hacen parte de una comunidad que se ha construido, una comunidad transnacional. Que se ha construido y que no puede ser dejada de lado a la hora de hacer la representación de la nación colombiana, ya sea a través de la escritura de los libros de historia o de la misma representación museográfica, ¿no? Cómo se van, no hay frontera, así como la pensamos en la actualidad, que resista una historia mucho más amplia, vista desde el universo Caribe. Y por eso son bueno, tú que conoces muy bien la historia del lugar donde naciste, sabes que la movilidad que da el mar, la relación que ustedes tienen con la Mosquitia, el grado de familiaridad que hay allí, eso no lo podemos entender desde aquí. Sí, no podemos entender por qué un habitante del archipiélago tiene una relación tan fuerte. Y te voy a echar al agua aquí. El otro día dijiste, pues en algún momento yo me consideré nicaragüense, más que colombiana. ¿Y qué hacemos? ¿La condenamos, entonces la expatriamos o qué hacemos con ella?
Pues nada, eso es parte de una lógica histórica que está allí, que la viven cotidianamente, pero que no se puede entender desde aquí. Por lo menos hay que abrir un poco el marco geográfico de estudios para poder entender esas lógicas que están ocurriendo allí. El tránsito de pescadores y que hay allí en esa zona redefine muchas de las lógicas de lo que se considera las identidades nacionales, que a veces se piensan solo desde un lugar geográfico demasiado estrecho para entender esa cosa mucho más amplia como es el Caribe, ¿no? Bueno, pero nicaragüense de la costa Misquita, o sea, no estoy en Managua, estoy en Core Island. Y bueno, pensando también un poco... Bueno, que tienen el mismo problema nuestro, ¿no? Sí, la misma situación. No ser caribeño nicaragüense que ser del centro de Nicaragua o del lado o del el lado periférico de las costas, etc. Y un poco sobre estas reflexiones y este viento en común. El viento en común, me parece revelador ese título. Primero es una obra que se publica en el 2019 por Julius Scott, inspirado en un poema del siglo XIX llamado El soplo, el viento en común, que homenajea la revolución haitiana y más que todo el papel de Toussaint. El viento en común hace referencia a estas historias subversivas que se desenvuelven en el Gran Caribe, a estos esclavos fugitivos, cimarrones, lo heterogéneo que pueden ser los marinos, los mulatos, ¿sí? Estas vendedoras de mercados que se encontraban circulando por Haití, estos prófugos de la justicia como fueron los piratas y los corsarios, los contrabandistas, los desplazamientos, etcétera. Y estas noticias de la revolución haitiana inspiraron este poema en el siglo XIX que llevó hace poco Julius Scott, que es un historiador afroamericano, a pensarse estos vientos en común. Pero entonces conversaba con Javier sobre estos procesos históricos que vinculan al Gran Caribe con África, y particularmente pensaba muchísimo en Marcus Garvey. Sí, Marcus Garvey como el primer referente de este retorno a África, a M. Cecer con esa idea, esas reflexiones sobre la negritud, que en el siglo XX el Caribe se estaba pensando con mucha fuerza este tipo de expresiones de resistencia, excluyendo un poco también el tema colonial. Sí, Juan Bosch pensándose las resistencias y los levantamientos, y Eric Williams en un intento de pensarse también cómo estos sistemas económicos sostuvieron las grandes revoluciones en Europa y en lo que sería América. No solamente eso, hay un tema muy importante, es que después y antes de 1833 que el Gran Caribe empiezan a firmar estas actas de emancipatorias. Ya muchísimo antes habían procesos de insurrección que tenían en vilo gran parte de las costas, no solamente las costas centroamericanas con los misquitos, sino que estoy hablando de Curazao, las islas ABC, de todo. Entonces en esa medida, cómo estos elementos, estas conexiones históricas se integran o se empiezan a pensar en las lógicas de la nación colombiana, además de la revolución haitiana, que de manera muy generalizada se ha adherido en el proceso únicamente a las independencias. Pero entonces cuando conversábamos y le decía, no, es que en San Andrés hubo haitianos, hay descendientes de haitianos, y son los que empiezan a pensarse las primeras marinas republicanas de Colombia, uno de esos fue Codazzi. Empezamos como ahí va a problematizar qué otros procesos históricos, además de se pueden pensar como esa relación entre lo que sería el Gran Caribe, que a veces desde aquí desde Bogotá lo vemos tan lejano, con lo que sería el nacimiento de la nación colombiana. Sí, bueno, el otro día te vi en el video promocional del Emancipation Day, de que saca el Museo Nacional, el Museo Afro. Y bueno, tú hablabas de eso, el Emancipation Day conmemora la memoria de los procesos emancipatorios de esclavizados en el Gran Caribe, ¿no? En Barbados, en Jamaica, sobre todo el Caribe anglo. Y
Y yo me preguntaba, ¿cómo hacemos nosotros que conmemoramos aquí el 21 de mayo como el Día de la Afrocolombianidad, porque es el día en que se hace efectivo el decreto de abolición de la esclavización que se promulga en 1851 y se hace efectivo en 1852? ¿Cómo hacemos con eso? Entonces, ¿cómo lidiar en términos representativos de un territorio que es colombiano, que se reclama como parte de Colombia, que hace parte del Estado-Nación colombiano, pero que está conmemorando las emancipaciones de otros estados-naciones que están en el Gran Caribe? ¿Qué hacemos con ese tipo de manifestaciones? ¿Cómo hacemos con la representación de esas manifestaciones si el carácter que tienen los museos nacionales es representar precisamente lo más nacional de su cultura, ¿no? En términos de representativos? Bueno, ahí volvemos al punto y a lo que le da sentido a esto, ¿no? La recuperación del viento común, del que hablara Julius Scott a propósito del poema dedicado a Toussaint Louverture, es precisamente ceder parte de la soberanía cultural que se construye a través de las fronteras, esas de las que hemos venido hablando, de construcción del Estado-Nación tradicional, ceder para poder incorporar ese tipo de manifestaciones. Hay una cosa que a mí me parece maravilloso, el monumento que conmemora uno de los hechos emblemáticos que hace parte de la construcción de la memoria, de las luchas, de la resistencia nacional, como es la masacre de las Bananeras, es la representación de Tula, un cimarrón de 1795 que lidera una revuelta en 1795 en Curazao. El escultor que lo hace es el gran escultor colombiano Arenas Betancourt, que le encarga al gobierno holandés, pertenecía a Curazao, no sé si todavía, Curazao todavía está adscrito a Holanda, ¿no? Lo contratan para que haga en 1975 haga una escultura de este personaje que es un líder de una revuelta de cimarrones allí en Curazao. Al final se cae el negocio con Holanda y le quedan los bocetos y una representación a escala de esa escultura, y viene 1978 cuando se están conmemorando los 50 años de la masacre de las Bananeras, y un grupo de activistas políticos que se están moviendo en la zona bananera le piden a Arenas Betancourt que les colabore con un monumento conmemorativo de la masacre de las Bananeras, y Arenas Betancourt dice, bueno, yo tengo este estudio de este cimarrón, yo creo que podría funcionar perfectamente para eso, y empieza a hacer algunos estudios, se va a la zona, le incorpora el machete que tiene este monumento que está en Ciénaga, y esas cosas se nos escapan, ¿no? La representación de una de los momentos más emblemáticos de la resistencia en Colombia en realidad está inspirado en unas revueltas que están sucediendo en el Gran Caribe, que no serían ajenas a esa zona donde está ubicado ese monumento, pero que si lo miramos desde una visión demasiado estrecha del Estado-Nación y de la representación de la identidad o de las identidades de ese Estado-Nación, seguramente nos parecería un exabrupto. Pero esos elementos están allí. Son supremamente sólidos. Uno tendría, por ejemplo, que saber representar la importancia que tiene Cuba en la construcción de los primeros ingenios azucareros en el Caribe colombiano, el ingenio Balmaceda. Los Balmacedas son cubanos, llegan al Caribe, sobre todo a la zona de Córdoba y de Sucre y del actual Sucre, y allí construyen los primeros ingenios azucareros, y luego viene el ingenio de Sincerín, ahí en esa zona relativamente cerca al Palenque de San Basilio,
y se construye ese ingenio de Sincerín por dos hermanos, Carlos y Fernando Vélez Daníez. En 1906 construyen el ingenio más grande de Colombia, antes de que los ingenios azucareros en Cali se convirtieran en lo que son. Y los maestros del azúcar todos son cubanos los que vienen. Y de allí viene toda la tradición de sextetos del Caribe colombiano. De allí nace el sexteto Tabalá. Entonces, ¿cómo hacemos también con esto? Seguro, más palenquero que el sexteto Tabalá no puede haber. Pero bueno, hay una conexión con una frontera mucho más amplia, ¿no? En eso, y siempre termino allí, siempre caigo allí porque un poco insisto en eso, que la frontera del Estado-nación tradicional no nos haga olvidar que hacemos parte de un viento común, un viento que sopla con más distancia de la que normalmente le adjudicamos y que seguramente ese viento que alcanza más profundidad, que alcanza más espacio, nos permitirá construir o hacer una representación de lo que somos o de lo que queremos ser o de la fuente de inspiración de lo que queremos ser mucho más, quizás mucho más rica y mucho más diversa y mucho más amplia, ¿no? Y esa conexión con África, que tú lo estás diciendo muy bien, es en el Caribe donde se construyen los primeros acercamientos y esa idea del no retorno, que pues por supuesto no termina como se esperaba y termina como termina, pero es allí y es natural que sea allí, por lo que decía al principio, la bisagra que representa el Caribe, incluso para hablar de los esclavizados que no entraron por Cartagena de Indias, sino que entraron por Panamá, primero tienen que pasar por el Caribe, para entrar por el Pacífico y entrar al Chocó y entrar a Buenaventura y entrar a esa zona, que no todos entraron por Cartagena de Indias, y eso es algo que le he escuchado, que lo ha dicho en algunas ocasiones la directora del museo, Liliana, cuando habla de que, ojo, que no solo es Cartagena por donde entra gente africana a este territorio, sino que hay que ver los otros espacios. Bueno, sí entran por otros espacios, pero es en ese gran escenario del Caribe. Ayer estaba en una conversación en Cartagena con David White, un investigador de la Universidad de Michigan, que estaba hablando sobre los naufragios de barcos esclavistas. Y era bien interesante porque dice, muchos de esos naufragios en realidad no existieron, sino que eran prácticas de contrabando, de gente que decía que el barco naufragó en realidad para vender las mercancías por otro lado sin pagar los impuestos, o incluso vender los esclavizados por otro lado sin pagar los impuestos. Barcos esclavistas que venían hacia Cartagena y de pronto terminaban por allá por Pernambuco, ¿no? Para allá hacia Brasil. Bueno, ¿qué va a hacer un barco si va para Cartagena en Pernambuco? Entonces decía que fue que naufragó y aparecían en Cartagena sin el barco y a veces hasta destruían el barco, sacaban los esclavizados, los vendían de contrabando, vendían las mercancías de contrabando y entonces decían que él, no, pues naufragó y no pagaban los impuestos. Y es bien interesante porque en el Caribe hay muchos relatos del poblamiento de zonas negras que el relato fundacional está inspirado en un naufragio. Hay un pueblo que fue desplazado por toda la explotación carbonífera del Cerrejón en La Guajira, que se llama Tabaco, que hice una pequeña crónica de ese pueblo y comienza el relato diciendo, nosotros descendemos de unos esclavizados de un barco que naufragó cerca a las costas de La Guajira, cerca a Río Hacha, y entonces se internaron en el monte y fundaron este pueblo y nosotros somos descendientes de ese. Es bien interesante esas conexiones que se pueden hacer con esos naufragios. Bueno, San Andrés también está, los garífunas en toda la costa de Centroamérica también están ligados a esos naufragios. Y yo me preguntaba, ¿es posible que esta misma idea de naufragio que a veces que pudo existir o no pudo existir, puede ser que también el relato fundacional se haya adaptado a la mentira del naufragio?
Es posible que haya sido por otras circunstancias, pero como hay un relato que se construye del naufragio, pues se establece una relación con ese naufragio. Eso no quiere decir que, por supuesto, no haya habido naufragio de barcos esclavistas y que no haya habido procesos en que muchas de estos espacios se poblaran a través de ese proceso. Y él decía algo que era bien interesante, decía, bueno, si vienen encadenados, así como conocemos más o menos la estructura en que viene un barco, difícilmente en un naufragio se pueden salvar si están encadenados. Lo más fácil es que pues se ahoguen prácticamente inmediatamente, el barco naufrague. Él lo decía para explicar un poco la práctica del contrabando y la mentira que podría haber allí, pero uno puede relacionar eso también con el destino de algunos esclavizados y la posibilidad de moverse en estos territorios, ¿no? Sí, pensando un poco en eso, justamente conversaba en alguna ocasión con la maestra Ochi de cómo a la gente negra y Entro han intentado, han representado nuestra relación con los mares de una manera un poco extraña, ¿sí? Lo han planteado como el escenario de que podemos vivir mucho mejor si estamos en zonas costeras o que simplemente estamos en un conflicto fuerte con el mar, ¿sí? Y gran parte de esas reflexiones sobre los maritorios, ¿sí? nos han alejado un poco de la realidad clara, ¿sí? La realidad clara no solamente del conflicto, sino de las diferentes maneras de sociabilidad en los territorios que quedan cerca de zonas costeras. Pero bueno, estaba también pensando muchísimo en el Museo Afro, sí, porque un esfuerzo o algo que el Museo Afro reflexiona muchísimo, yo lo he anunciado, es a pensar en las comunidades afrocaribeñas. Sí, y hablo San Andrés Providencia, los Palenques, y no solamente hablo de San Basilio, sino todo lo que se genera alrededor del país. Cómo el Museo Afro empieza a reflexionar sobre estas perspectivas museológicas y curatoriales, que no solamente estamos pensando en la representación de piezas, sino también en la revitalización de las formas lingüísticas que se pueden entender en un territorio. También nos pensamos en este patrimonio cultural sumergido que históricamente, o sea, prácticamente lo hemos perdido. O sea, miremos Cartagena. ¿Quiénes son las personas que dirigen los museos en Cartagena? Que a veces me parece como doloroso que hay personas en Cartagena que no conocen sus museos. En San Andrés no hay museos, en Valledupar no sé cómo estará, imagino que estará igual. Entonces, a mí nos gustaría entender un poco cómo el Museo Afro empieza a mirar desde lo heterogéneo que puede ser el Afrocaribe y lo empieza a materializar en sus prácticas curatoriales museológicas. ¿Para qué? Porque quizás el museo llegue a San Andrés y Providencia. Quizás las personas que nos enunciamos desde el Black Creole tengamos un espacio de diálogo, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo nos pensamos esto cuando muchas de estas poblaciones afrocaribeñas incluso nos están enunciando desde esa idea de colombianidad que puede resultar ser profundamente violenta, ¿sí? Y hago referencia a esto porque hace unos años escuchaba que muchos de mis paisanos en el archipiélago hablaban sobre pensarse el Museo Afro, pero de Bluefield, de Nicaragua, ¿sí? Entonces, cuando el Museo Afro empieza a llevar estas ideas y estos grupos focales y a decir, estamos pensando en un museo que también se piense el mar, el territorio, el criol, etc. Entonces empieza como un conflicto. Bueno, pero es que en Bluefield desde el siglo XX ya estaba esta reflexión, nos identificamos con esto. Entonces, ¿cómo el Museo Afro empieza a pensarse en perspectiva de estas memorias, de estos patrimonios como es la lingüística, los espacios, todo? Y empieza a construir realmente unos relatos que incluso también se adhieren a pensarse desde lo diplomático, desde el Gran Caribe, no pensarse San Andrés y Providencia como un ente que solo aparece en los debates de La Haya, igual que Palenque, igual que muchos territorios afrocaribeños, sino que también aparece en un diálogo serio de arte en Colombia, ¿sí? Entonces... Sí, bueno, hay varias cosas allí a propósito de todo lo que estás diciendo que...
Yo creo que hay una cosa que define, que va a definir la diáspora y los pueblos descendientes de la diáspora y es que los pueblos afros, la errancia define a los pueblos afrocaribeños. O sea, es el carácter errante, siempre hay un sentido. Héctor Rojas Erazo hablaba de Héctor Rojas Erazo, que es un caribeño que escribía maravillosamente, creo que era incluso mejor poeta que narrador. Habla de ese Caribe purgatorial, ese Caribe, ese diario morir frente a la sal, ¿no? Normalmente cuando hablamos del Caribe siempre estamos hablando de lo alegre, de lo celebratorio, pero también hay un Caribe purgatorial, un Caribe nostálgico, un Caribe que siempre tiene un sentido de la nostalgia, y eso tiene que ver con un sentido de la errancia, ¿no? Y tiene que ver con precisamente con esa descendencia de la diáspora africana. Y creo que un museo afro en la representación de lo Caribe tiene que entender eso, ese sentido fuerte de la errancia, ¿no? Esa lógica de la movilidad, que uno lo puede ver en representaciones literarias recientes, ¿no? Como cuando Luis Rafael Sánchez habla de la guagua aérea, ¿no? Esa guagua que es el bus, el transporte, ¿no? La guagua aérea para referirse al avión, y se está refiriendo a los puertorriqueños que viajan que trasladan la caribanía o la caribeñidad a Puerto Rico ahí en la guagua, y que el relajo que llevan en el avión es un relajo, ese Caribe transnacional, ¿no? Ese Caribe, y digo transnacional refiriéndome a Puerto Rico, pese a que Puerto Rico es un estado libre asociado a los Estados Unidos, es una nación. En términos culturales es una nación supremamente bien definida y con unos elementos culturales supremamente fuertes. Entonces creo que un museo afro en la lógica de la representación de lo caribeño tiene que tener ese elemento de la errancia como un elemento central. La movilidad. Ayer estaba en un club de estos de literatura de la Biblioteca Nacional hablando sobre la obra de Teresa Martínez de Varela, Mi Cristo Negro, que es el fusilamiento de Manuel Saturio Valencia. Y yo no me había dado cuenta que, así como en Las estrellas son negras de Arnoldo Palacio, siempre está la idea de irse a Cartagena, de irse al Caribe, de Cartagena como el espacio cosmopolita, el espacio donde puede encontrar trabajo, donde hay mujeres, donde hay riquezas. En Teresa Martínez de Varela también aparece, mencionado así, está de pasada, pero también está hablando de esa posibilidad de la gente negra del Chocó usar el río Atrato e irse al Caribe, ¿no? El Caribe como ese espacio, como la Meca, ¿no? Como el espacio donde hay que ir. Entonces creo que esos elementos es necesario tenerlos muy en cuenta, esos elementos de la errancia. Y creo que es necesario construir una diplomacia, lo que yo llamo una diplomacia de la sensibilidad. Una diplomacia que supere las fronteras de los estados-naciones. Tiene que ser una diplomacia no fundamentada en las lógicas de las fronteras nacionales, convencionales o tradicionales, y pensar en esa diplomacia de la sensibilidad, que use la cultura no como una forma de representación o como una forma de representación de manifestaciones culturales. No es la diplomacia de la sensibilidad a través de la representación de un baile o de un grupo musical, no. Es agarrar esa forma de habitar, esa forma de estar en un territorio, esa memoria, y convertir esa memoria en una apuesta diplomática, que es una apuesta diplomática que por supuesto tiene que estar por encima de esas convenciones. Es decir, es la cultura la que tiene que definir las fronteras, no las fronteras tradicionales la que tiene que definir la cultura. Es el uso de la cultura para la diplomacia, pero no en tanto
escoger lo representativo de las fronteras convencionales como representativo de ese Estado-nación. No, es las lógicas culturales que están por encima de esas fronteras como una apuesta casi que simbólica y filosófica para poder construir unas agendas culturales, unas agendas diplomáticas que permitan establecer unos encuentros mucho más amplios. Si algo pone en jaque, si se puede decir de esa manera, las fronteras convencionales del Estado-Nación moderno es la historia de los pueblos afros. Por una lógica sencilla, es que son sacados de un territorio y puestos en otro. Ya, ahí ya está la base de por qué se tiene que pensar eso de otra manera. No los puedes pensar de la misma manera en que piensas otros grupos poblacionales o la representación de otros grupos poblacionales. Bueno, entonces empezamos la ronda de preguntas. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. Me llama mucho la atención cuando hablan de culturas para definir las fronteras. Hoy en día, por ejemplo, en San Andrés y en Providencia hay movimientos separatistas, independentistas. Indudablemente un peligro que tiene un país como Colombia es que a través de la cultura, ya en el plano político, se engendren movimientos separatistas. No sé hasta qué punto, digamos, el darle tanta prioridad a la cultura sin encerrarlo dentro de un marco más general del proyecto nación, que es político, de pronto puede tener el peligro ese de los independentismos, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, han habido proyectos de la nación indígena, como un ejemplo. No sé si habrá de pronto la posibilidad, proyectos de la nación negra o la nación, por decir algo, el país ubicado en San Andrés y Providencia o en cualquier otra ubicación del Caribe. Indudablemente Colombia siempre ha estado de espaldas al Caribe, pero somos caribeños culturalmente. Es una vaina bien interesante. Yo soy de Cali y finalmente uno dice, si uno se puede definir culturalmente por la época en que uno vivió, uno es más caribeño que andino, siendo Cali una ciudad andina. Entonces, ahí el problema de la cultura es que es muy lábil, como concepto es muy lábil, y plantea el problema de que es posible, ¿no?, hablar de una posición política de buscar una independencia de parte de pueblos que culturalmente quieren de pronto conformar un estado diferente. Esa es la pregunta. Bueno, sí, es una pregunta interesante por lo que surge de allí. Yo creo que hay que irse atrás a los orígenes de la motivación separatista. Nos quedó más fácil explicar la separación de Panamá desde el imperialismo yanqui, ¿no? Nos quedó siempre más fácil decir que Panamá se separa de Colombia por causa del imperialismo yanqui. Lo que hay que analizar con más fuerza es cuál era la mirada desde el centro sobre esa zona, que lleva a que unas élites que se forman en ese espacio terminen aliándose con los intereses de los Estados Unidos y se separen. Es decir, quizás por no prestarle atención a la cultura de esos espacios, a la forma de pensar de esos territorios, los separatismos con los que se lidiaron después fue que tuvieron razón de ser. Amelia estaba hablando de Agustín Codazzi y la construcción y la hechura del mapa del archipiélago, que luego se olvidó. Prácticamente pocos conocen ese mapa, porque no se tuvo en cuenta por parte de los que empezaron a tratar de armar la cartografía del Estado-Nación moderno colombiano.
Y eso fue en 1818. En 1831 se escribe una geografía que está lamentándose por la separación de la llamada Gran Colombia, como los historiadores le pondrían después a la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador en la nación colombiana, la República de Colombia, como se llamaba, nunca se llamó la Gran Colombia, eso fue un nombre que le pusieron los historiadores después. Pero esa geografía de 1831, una geografía bastante modesta, está tratando de definir, ¿no?, la nación, pero se nota el lamento por esa separación o por la destrucción de ese proyecto, y una de las cosas que dice es: Colombia en realidad no tiene zonas, las islas de Colombia no son tan importantes, tiene allí a San Andrés, Providencia, Santa Catalina, pero en realidad esas islas no, y Malpelo por el otro lado, pero esas islas no son para nada, no son importantes. Si en 1831, cuando estamos lamentándonos por la separación de la Gran Colombia, estamos tratando de construir otra vez o reconstruir la República de Colombia, estamos diciendo eso de las islas, imagínense el sentimiento con el que crecen los habitantes de esos territorios. Si Panamá la escogimos como una cárcel, como el presidio, y por eso mandábamos allí a los que se portaban mal, y también San Andrés, Providencia y Santa Catalina los escogimos como presidio. De hecho, el Indio Uribe, el llamado Indio Uribe, el poeta, escritor nacional, fue exiliado allí. Y muchas otras personas que iban en contra del gobierno de turno, artesanos, eran mandados allí en el exilio. Es decir, si la visión que tenemos desde el centro sobre esos territorios es un espacio de presidio o un espacio de frontera donde habite el otro, pues difícilmente esta gente se va a desarrollar una identidad asociada a la zona continental. Y luego, cuando decimos, carajo, estas islas tienen cosas interesantes, ¿no? Están exportando no sé cuántos millones de cocos al año a los Estados Unidos y no están pagando impuestos. Entonces hay que crear impuestos y nación en ese lugar para poder tener una administración allí eficaz, ¿no? Para el fisco, etcétera. Si cuando nos damos cuenta de eso, lo que viene es eso, los impuestos, y luego ya en el siglo XX viene eso que llaman el proceso, que además es lo más colonial que pueda haber, el proceso de colombianización. Y el proceso de colombianización es quitarle los nombres tradicionales a las calles, a los colegios, prohibir las religiones que no son católicas, es decir, prohibir precisamente el sustento en términos culturales de lo que son, pues lo que van también es a desarrollar una antipatía sobre esta zona que cuando se aproxima al territorio lo que hace es negarles sus dinámicas culturales. Entonces es supremamente complejo eso, porque entonces tendríamos que decir, bueno, ¿qué es la colombianidad? Habría que preguntarse hasta qué es la colombianidad. ¿No? Porque, bueno, sí, colombianidad es lo que se construye desde acá, y hay unas lógicas allá que la lengua, ¿no? Se me olvidaba la lengua, que también la prohíben, ¿no? Y solo lean los textos escritos entre los años 20, 30, 40 que se refieren a San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que vean el lenguaje que se usa para hablar de esas religiones sectas. Se refieren a sectas y se refieren a ese idioma arrevesado que nadie lo entiende y que hay que, pues, incorporar el español. El proceso es, bueno, el primer presidente que va a San Andrés, Providencia y Santa Catalina es Gustavo Rojas Pinilla, y hay un discurso que se lo recomiendo, que creo que se puede consultar en la RTBC, el discurso de Rojas Pinilla en San Andrés, un discurso totalmente colonizador, es un discurso donde está diciendo: estas islas las teníamos olvidadas,
¿no? Pero ahora sí vamos a llegar y aquí tomar posesión, y es un discurso totalmente de quien llega a un territorio a decir, bueno, vamos a poner orden en este espacio, y poner el orden es prohibir la religión, condenar el idioma, cambiar la toponimia, la nomenclatura, en fin, todo eso. Entonces sí, entiendo lo que dices con relación a, ojo, que esto puede ser peligroso porque eso es darle espacio a los separatismos. Quizás no estuviéramos hablando de esa posibilidad de separatista si no se hubiese condenado la cultura de esos territorios a la hora de construir el discurso de lo que es la nación colombiana. Entonces es un poco pensarlo desde esa manera, ¿no? Hacer la pregunta al revés, para tratar de entender esa lógica. Hola. Bueno, no sé si lo mencionaron, pero cuando hablábamos de la revolución de Haití, que es una de las revoluciones como referentes en el tema de la conexión de África y el Gran Caribe, sí me gustaría como conocer qué otro tipo de procesos históricos con ese carácter revolucionario que configuraron de alguna manera la idea de nación hay. Porque cuando nos referimos siempre, hablamos de Haití y lo que decías ahorita, desde la condena de que esa gente es pobre porque se emancipó, porque le tuvo que pagar una deuda a Francia. Entonces, ¿qué otros procesos históricos aparte de ese hay? En el Caribe. Sí. Bueno, hay resistencia en Santa Lucía, hay, bueno, la zona caribeña incluso del Gran Caribe continental, hay un texto que escribió un mercenario inglés al servicio de los holandeses, John Stedman. Tiene un texto que además tiene unos grabados maravillosos, una edición de finales del siglo XVIII maravillosa, tiene unos grabados, incluso tiene grabados de William Blake, el gran artista que Blake tiene además ese poema a propósito de todos estos movimientos que se están dando en el Caribe. Él habla del Prometeo de la libertad, ¿no? El Prometeo de la libertad es un cimarrón caribeño. Y los grabados que uno puede encontrar allí en ese libro, pero que también encuentra en Jamaica, son grabados de cimarrones, y es como si la esperanza del mundo estuviese en algún momento depositada en la libertad de esos prometeos que son los cimarrones del Caribe. Tula del que les hablé, que termina siendo la representación de la masacre de las bananeras ahí en Ciénaga, es uno de esos prometeos, ¿no? Como también en Jamaica, y todos esos grabados de la época son muy de las revueltas del siglo XVIII en esa zona. Hay en Barbados, hay en Santa Lucía, en esa zona de Surinam. Algunos se refieren a todos esos movimientos libertarios que se están presentando en el Caribe como las tempestades, los huracanes, ¿no? Que se presentan en el Caribe. Hay un símil entre los huracanes. El Caribe es una zona a propósito de los vientos, hay unos vientos bastante fuertes que transforman a veces demasiado en términos físicos. Algunos se refieren a esas revueltas como huracanes. Entonces si hay mucha revuelta en el Caribe, movimientos liderados por gente negra. Lo que pasa es que indiscutiblemente ninguno tiene la magnitud de la revolución haitiana en términos de principios políticos, del carácter transformador, de crear una república negra, porque está en la Constitución, es la creación de una república negra, una ciudadanía negra. Eso es inédito, y es llevar a la Revolución Francesa a su carácter más extremo. Eso es inédito y no tiene digamos, referente.
y además la influencia que ejerce en todo el territorio. El miedo que produce Haití, bueno, Alfonso Munera ha dicho cuando escribe la biografía de José Ignacio de Pombo en esa colección de ensayos de los ensayos costeños, como le llamó a él, creo que todavía no existía el Ministerio de Cultura y se llamaba Colcultura, y sacaron una edición de ese libro. Tiene una biografía de uno de los ensayistas, uno de los economistas, si se puede usar la palabra para ese momento, de finales del 18, comienzos del 19, que es José Ignacio de Pombo, que tenía un gran proyecto de convertir todo el Caribe colombiano y a Cartagena de India en una zona de plantaciones como las plantaciones del Caribe insular, que estaba muy emocionado con el proyecto. Al final dice, pero esto es mejor aguantarlo porque no queremos convertir esto en otro Haití. Es decir, no queremos convertir esto no podemos instaurar una economía de plantación en el Caribe colombiano cuando allí ha ocurrido una revolución de los negros, porque los negros superaron, triplicaron, cuadruplicaron a la población blanca, y ese era el gran temor, ¿no? El gran temor de esa revuelta. En Barbados, el 80 y quizás el 90% de la población era negra, y eso siempre sobre un 10-20% de los blancos, y eso siempre, el poder del número generaba un temor. Pero ese temor viene sobre todo por Haití, por todo lo que significaba Haití, que es el miedo que siempre tuvo Cuba también, que empieza su desarrollo azucarero en el siglo XIX, bajo el monstruo ese que está allá al lado, que es Haití. Es una paradoja porque no se puede entender el desarrollo azucarero de Cuba sin Haití en términos de toda la ayuda que le presta, es decir, de los maestros del azúcar haitiano que terminan en Cuba, pero también hay un temor porque el azúcar implica mayor traída de esclavizado, y mayor traída de esclavizado es aumento considerable de la población, y es temor a que se presente otra vez ahora en territorio cubano una revuelta como la haitiana. Pero sí, el siglo XVIII sedujo a Europa, el siglo XVIII caribeño sedujo a Europa en tanto espacio de la libertad, y era una libertad negra, liderada por gente negra. Y los abolicionistas están bebiendo de todo eso que se está presentando allí. Todo ese discurso abolicionista que se está desarrollando en Inglaterra y que se está desarrollando en Francia, tiene allí en el Caribe un laboratorio, ¿no? Un laboratorio, porque ahí están las revueltas. ¿No? Esto no es solo un discurso, sino que hay unas prácticas que se están desarrollando ahí en ese escenario, en el escenario caribeño. Bueno, cuando mencionas el tema de construir una diplomacia de la sensibilidad que no se fundamenta en las lógicas de los estados nacionales, entiendo lo que significa eso, pero me hace pensar más hacia el interior del país. En estos días conversaba con una amiguita que está por aquí. Cada que llega el día de la antioqueñidad, Urabá y el Bajo Cauca sufren. Y sufren porque no se reconocen en esa idea de antioqueño que se vende desde las montañas de Antioquia. Entonces, cuando tú mencionas que estas fronteras deben tener en cuenta la cultura, ¿qué pasa con Urabá? Es decir, ¿debe ser una nueva unidad político-administrativa o debe Antioquia definitivamente reconocer su negritud a la que llegó? Porque, claro, cuando empezó esa expansión de Antioquia hacia el Caribe, porque fue hacia el Caribe, y se encontró con esa cosa que no entienden, y que les cuesta reconocer, y imponen eso paisa que definitivamente no representa ni al Bajo Cauca ni Antioquia, pero que además tiene que ver también con asuntos del acceso a asuntos materiales, la calidad de vida de la gente y esas cosas. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿departamento de Urabá o cómo se entiende eso? Sí, a mí no me gusta meterme mucho en lo que
en lo que no sé, digamos, porque no me atrevo a decir, hay que decir, yo no tengo la capacidad de pensarme una reforma político territorial, político, administrativa de los territorios, no, pues no, mis alcances no llegan hasta allá, entonces no me atrevo a decir, no, hay que separar eso y crear un departamento y una... No, porque no sabría cómo armar eso, digamos, en la cabeza no tengo los elementos para armarlo. Hay gente que seguramente sí los tiene, Falborda lo pensó y pensó en varias cosas, los sures, en fin. Pero sí creo que incluso siendo parte de la misma nomenclatura antioqueña, lo que hay que apostarle es a que evidentemente esa es una zona caribeña, ¿no? Urabá no es Antioquia, Urabá es Caribe. Si nos vamos a pensar la Antioquia desde la antioqueñidad que se ha construido desde lo más representativo, lo que algunos creen que es lo más representativo de la antioqueñidad o algo construido desde Medellín. Y una cosa básica, todos fueron procesos violentos. Sí, bueno, Claudia Steiner, que tiene ese libro muy reconocido, escrito ya hace algunos años, pues lo dice muy bien cuando habla de cómo se expande la frontera antioqueña hacia el Urabá y va haciendo tierra arrasada, casi que arrinconando gente, y esa gente básicamente es gente negra, ¿no? la que va arrinconando hacia allá. Ahora hay un interés económico y es construir un puerto allí, ¿no? Y que seguramente si construyen un puerto allí, ahí sí va a ser el acabose de los otros puertos caribeños tradicionales, Cartagena, Santa Marta, etcétera, por las lógicas que van a imperar allí. Pero sí, es como reconocer eso, y creo que en Urabá cada vez, vamos a hablar en términos musicales, ¿no? Los festivales de bullerengue más importantes del país están en esa zona, además del festival, por supuesto, de Puerto Escondido, que quizás es el festival de bullerengue más reconocido. Están en esa zona del Urabá, y el bullerengue pues es una de las cosas más representativas de lo Caribe en términos de músicas tradicionales. Entonces entender eso, entender esas lógicas, pertenezcas al departamento que pertenezcas, es como que un elemento clave que hay que entender allí, que es también lo que nos lleva a reflexionar, y eso lo hace Mari Roldán en un libro también que se llama Sangre y Fuego, que es un libro sobre la violencia de mediados de siglo en Colombia. Es un libro bien interesante porque habla de las lógicas de la violencia, cómo se ensañan en Antioquia sobre ciertas zonas, y las zonas donde se ensaña más la violencia es sobre las zonas que están hacia el Chocó. Es decir, lo que en la medida en que se va rodando la violencia hacia la gente negra del Chocó, la muerte o las formas de la muerte se hacen mucho más crueles, incluso se hacen mucho más, y ella lo dice abiertamente, dice, bueno, eso tiene que ver también con unas lógicas racistas, ¿no? Eso lo sabemos, no es lo mismo matar a un blanco que matar a un negro. Es decir, si operamos en unas lógicas racistas, pues por supuesto la muerte también actúa dentro de las estructuras racistas, y el ejercicio de la muerte o la práctica, ¿no? de matar al enemigo, pues por supuesto es mucho más fácil en la medida en que ese es un otro, ¿no? No es lo mismo matar a un similar, así sea un enemigo político, que matar a un otro, a un enemigo político ya construido como un otro, en este caso una persona negra. Entonces creo que y el proceso de la colonización antioqueña también es supremamente violento, ha sido muy idealizado, ¿no? El hacha de mis mayores, como dice un himno por ahí. Sí, bueno, el hacha de mis mayores puede que tenga sangre también, porque son procesos también de violentos, procesos de despojo. No se tiende a hablar de que es una colonización que destruye el latifundio porque es la pequeña propiedad, y es mentira, no es tan romántica. Es un proceso de romantización ya en la construcción de las identidades de ese espacio, pero ahí detrás de eso hay un proceso supremamente violento.
alguna vez me crucé algunos correos con Héctor Abad Faciolince a propósito de la novela esta, La Oculta. Y me preguntó algo sobre empezamos a hablar algo sobre lo negro, ¿no? Y en Antioquia. Y me dijo algo, y no sé si lo estoy delatando y si esto va a quedar grabado, pero bueno, me confesó algo, me dijo, mira, si el proceso ahí, yo no lo digo en la novela. Pero eso que ocurrió allí es un proceso muy racista y violento. Entonces yo le dije, bueno, pues ahora te va a escribir algo que se llame Lo que oculta la oculta. Y me dijo, oye, me acabas de dar tremendo título. Después sacó algo, creo que en la revista Soho, pero no lo dijo. No se atrevió a decirlo de la manera en que lo hablamos esa vez por correo. Y esto para decirte de esas lógicas que a veces están un poco romantizadas, pero que tienen detrás unos procesos supremamente violentos, y con el Urabá eso es como la cosa más representativa, ¿no? Sobre la pregunta de Urabá, solo quería comentar, y lo que decía Javier sobre el Gran Puerto, pues el Gran Puerto empieza a operar el año entrante. No se llama Puerto Urabá, se llama Puerto Antioquia. ¿Puerto qué, perdón? Puerto Antioquia. Ah, ok. Y es un puerto gigantesco que ya está casi terminado en Urabá. Otra pregunta. Edítenlo de esto, ¿oyeron? Hola, buenas noches. Bueno, yo quería preguntar, a lo largo de esta hora se ha conversado sobre el sentido Caribe y el Caribe como un todo, ¿no? Y si vemos, hay muchas regiones del país, por ejemplo, en donde no hay un sentido de pertenencia, en teoría, y eso lo digo entre comillas. Pareciera que no fuera como tan importante. Obviamente porque hay una mirada centralizada, racializada y demás. Yo quisiera como preguntar sobre cómo hacer. Evidentemente el Museo Afro es un espacio que podría pues permitir eso, pero cómo hacer para que más personas del Caribe se sientan como más seguras de sí, como más de ese sentir Caribe, de lo importante que es, y de todo, incluso hasta de sus ancestros y ancestras. Sí, es una pregunta compleja, difícil, porque quizás mi respuesta no es una respuesta políticamente correcta. Quizás no hay que forzar las identidades. La gente es lo que quiere ser. Ahora, si lo que quiere ser es en detrimento de fregarte a los otros, pues hay que poner controles, pero la gente asume lo que considera es, y las identidades son cambiantes, se transforman por fortuna, porque las identidades se construyen de acuerdo a unos intereses y propósitos que cada uno tiene. Esta discusión que estamos teniendo ahora, 50 años atrás, no la podríamos tener, ¿no? Las cosas se inventan cuando se inventan. Ahora podemos tener estas discusiones y podemos estar hablando de esto, y podemos tener más discursos y narrativas que puedan servir para que personas se vayan sumando a eso, que es un poco lo que está sucediendo en el Caribe. Y quizás se relaciona un poco con la pregunta o el interrogante que tenía el compañero, la primera pregunta que hizo, y es que a veces, dependiendo del lugar donde nace uno no le tiene miedo a desacralizar a la nación, ¿no? a la idea tradicional de nación. Y eso sí lo digo muy, muy personal. Yo
yo me siento más caribeño que colombiano. O sea, a mí la colombianidad o la colombianidad que nos han vendido tradicionalmente no me llama, como estética incluso me llama la caribeñidad, es lo que más me hace, con lo que más me identifico. Esa construcción de la caribeñidad me satisface más que la colombianidad. Y eso lo digo también para entender también eso, ¿no? Esas maneras incluso de ser afro, esas maneras incluso de ser negro, que son más amplias cada vez y que tienen que encontrar un lugar de representación que sean lo más fiel a lo que la gente considera que es, la gente con lo que se siente identificado. En el Caribe colombiano tenemos unas identidades políticas sólidas que se han construido por mucho tiempo por las lógicas de los mismos procesos de esclavización, pero también de libertad, como el caso de San Basilio de Palenque, que no hay discusión, ellos tienen claro, defienden su proyecto, pero hay otras lógicas de lo negro que no pasan por allí, que van por otro lado, pero que son tan valiosas y tan auténticas y que tienen tantas cosas que decir también y que tienen que encontrar su lugar de representación y de ser representado y de autorrepresentación en estas lógicas del Museo Afro. Precisamente el Museo Afro está en ese gran proceso, ¿no? Abriendo el abanico de la negritud, de lo afro, de lo raizal, de lo palenquero, para ver en todo este abanico amplio, y está en un proceso de exploración, casi que consultándole a la gente de qué manera te sientes afro, para ver cómo te represento en esta cosa que quiero hacer que sea más equitativa de lo que tradicionalmente se ha hecho en la representación de los sujetos afrodescendientes, ¿no? Y por ahí sería creo que la lógica podría, es el camino que hay que seguir y no forzar, porque el forzar las identidades es lo que ha llevado a construir las ideas tradicionales de lo que es ser colombiano, ser esto, ser aquello otro. Entonces, siempre que se está forzando algo, pues en algún momento va a estallar, en algún momento se va a reventar y va a decir, pues yo no soy esto que están diciendo que soy yo soy otra cosa. Entonces, y en eso tiene que curarse un museo, ¿no? Tiene que curarse en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias Javier y Amelia. Precisamente en esta línea de lo que estabas hablando, una de las cosas que surge para Museo Afro cuando nos acercamos al archipiélago es precisamente la población afro que está en San Andrés, pero que no es raizal, que es también, pues obviamente, bueno, con todas las complejidades de la colombianización y de la pérdida del territorio para los raizales, surge también como una invisibilización de esas comunidades y también, digamos, como una situación, no sé cómo describirla, pero sí, como problematizar, digamos, el lugar de estas comunidades que incluso en muchos casos vienen o han llegado allí desde Cartagena y desde el Caribe. Sí, es, bueno, el caso porque sí, con la construcción del concepto NARP, ¿no? De negro, afrodescendiente, raizal y palenquero, que es un poco lo que pues, se anuncia en los últimos tiempos, lo raizal a veces quiere funcionar o funciona por fuera de lo afro. Para mí todos son afros, es decir, todos son negros para mí, porque todos son descendientes, tienen que ver con la diáspora africana, punto. Ese es el punto de partida. Pero a veces, hay un esfuerzo por construir las diferencias, de distanciarse entre lo negro, lo afrodescendiente, lo palenquero y lo raizal, ¿no? Y eso cuando funciona dentro del territorio donde predomina la construcción de la identidad racial puede ser problemático porque construye una jerarquía. No es lo mismo ser negro que ser raizal
en San Andrés, provincia de Santa Catalina, porque mucho de lo negro, pese a que la identidad más sólida es lo afro en el archipiélago, hay unos negros que son raizales y otros que vienen de fuera, ¿no? Bueno, todos vinieron de fuera en algún momento, porque todos fueron traídos, y creo que ese es el punto de partida en el que... pero hay unos que tienen más tiempo de estar allí, se consideran raizales, y hay otros que llegan, sobre todo de Cartagena. Y eso construye ahí una jerarquía. Yo creo que hay que volver de alguna forma a encontrar por lo menos un viento común, a propósito del título de esto, un viento común que determine, bueno, mire, vamos a partir de esto. Partamos de que raizal o afrodescendiente o negro, hay un elemento que nos une, que es tener algo relacionado con la diáspora. Luego ya sabrás si, porque ahí hay otra jerarquía que se construye, no es lo mismo ser un negro que fue traído a este lugar o su historia dependió de un imperio como el inglés, que haber dependido de una historia como el imperio español, ¿no? Esas categorías funcionan, no es lo mismo ser... mi amo no era español, era inglés, ¿no? En la lógica detrás un poco lo que hay termina siendo eso, y eso es bien complejo, pero hay que saber que existe y que hay que lidiar con ese tipo de cosas y no tenerle miedo a decir eso, a hablar sobre eso. Creo que hay un escritor que es supremamente, bueno, chocante para muchos, y lo es, porque no hacía ningún esfuerzo por demostrar lo contrario, que es este escritor trinitario de origen de la India, descendiente de B.S. Naipaul. B.S. Naipaul es lo más ácido que puede haber, describiendo al Caribe, y él tiene un libro que se llama Un camino en el mundo, donde habla, la mejor biografía que yo he leído del proceso que intenta desarrollar Miranda cuando arma este ejército, viene a los Estados Unidos, llega al Caribe, la leí ahí en ese libro, Un camino en el mundo. Mejor que todos los textos de historia que he leído está ahí en ese libro de B.S. Naipaul. Pero lo que quiero decir es, él tiene una descripción de conversaciones entre esclavizados y dice, cada uno asumía el rol que tenía su amo en las relaciones entre ellos, ¿no? Eso pasa también con los imperios, con los que fueron sometidos a la condición de esclavizados, o los descendientes de los que fueron sometidos a la condición de esclavizados. A veces también en la memoria que construyen unas jerarquías que tienen que ver también con el mismo colonizador, con el mismo opresor en este caso. Y eso hay que atreverse a decírselo para poder encontrar como los caminos de encuentros y de diferencias para poder establecer allí ciertos acuerdos. Pero el hecho de hablar una lengua cuya base es el inglés también construye unas jerarquías, ¿no? Los trabajadores de la United Fruit Company prefería a los trabajadores jamaicanos, y era a los que le daba puestos de dirección, y no se los daba a los colombianos porque hablaban un idioma, un creol, pero un creol que la base es el inglés. Muchos incluso entraron como colombianos porque se iban de Jamaica a San Andrés, provincia de Santa Catalina, y entraban para no tener que mostrar pasaporte, entraban como colombianos y trabajaban en la United Fruit Company. La que fue esposa de Marcos Garvey trabajó en la United Fruit Company creo que tenían un restaurante, la familia de la que luego sería la
la esposa de Marcus Gervich, trabajó allí en la United Fruit Company y entró también por ese recorrido que hizo de Jamaica a San Andrés, Providencia, y entra a la zona bananera del departamento del Magdalena. Entonces creo que ahí contribuye mucho la historia, ¿no? A entender, a usar la historia como una herramienta para la comprensión de esas lógicas y poder, pues, tratar de inventar soluciones una vez conocidas esas lógicas de esas diferencias que se instauran y que en el fondo tienen unos fundamentos en situaciones históricas, en lógicas que están determinadas por la historia, ¿no?